Bueno, en este video lo que yo quiero es comentar con ustedes algunas notas o apreciaciones sobre la primera década del corriente siglo. Indudablemente el hecho que marcó el devenir de la política internacional en la primera década del corriente siglo fue el atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono el 11 de septiembre del año 2001, que fue perpetrado por una organización llamada Al Qaeda, liderada por una persona llamada Osama Bin Laden. Para entender quién es Osama Bin Laden y qué es Al Qaeda, tenemos que recordar algo hablado en clases anteriores y sobre lo cual creo que hay un par de placas en el PowerPoint, y es que a fines del año 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán. Y en esos momentos eh, musulmanes de distintas partes del mundo confluyeron en Afganistán para luchar contra los soviéticos, ¿no? La Unión Soviética era un país no musulmán que encima se autodefinía como ateo, que atacaba a un país musulmán. Entonces, el Islam de alguna manera había sido exógenamente atacado, y entonces había que ir a liberar una yihad. Y ahí fue gente de distintas partes, como les decía, del mundo musulmán, y ahí fue el hijo de un millonario yemení que vivía en Arabia Saudita, que era Osama Bin Laden. El padre de Osama Bin Laden monopolizaba, tenía una empresa que es Bin Laden Group, que ustedes la pueden googlear, es una empresa muy, pero muy importante al día de hoy en el mundo musulmán. Es una constructora eh, y la fortuna se basaba en que monopolizaba la obra pública en Arabia Saudita. Se dice que la segunda fortuna más grande de Arabia Saudita, luego de la fortuna de la familia real, es la de la familia Bin Laden. Mohammed Bin Laden, este millonario en cuestión, tuvo muchos hijos, uno de los cuales fue Osama Bin Laden, que sintió, vamos a decirlo así, el llamado de la yihad con la invasión soviética a Afganistán, fue a Afganistán a pelear y termina liderando un grupo que recibió ayuda norteamericana a través de la CIA. Ese grupo, al término de la campaña de Afganistán, se va a transformar, que todavía no se llamaba así, en Al Qaeda. Y Bin Laden y su gente vuelven a su país de origen, a Arabia Saudita, y empiezan a tener una actitud muy contestataria con el régimen, razón por la cual se tienen que ir, se van a Sudán. En Sudán ya empiezan a promover algunas acciones terroristas o a financiar algunos grupos armados en distintos países del mundo musulmán, del área musulmana. Finalmente él se tiene que ir de Sudán también y se va a Afganistán, donde tenemos que recordar que la salida de los soviéticos había dado lugar a una guerra civil donde se termina imponiendo una facción que son los talibán, que es una facción radicalizada, fundamentalista, decíamos antes, ahora la llamamos salafistas, que le da cobijo a Osama Bin Laden y su gente, ya con el nombre de Al Qaeda. Y es desde ahí, desde Afganistán, donde se planifican y se ejecutan los atentados contra los Estados Unidos. ¿Qué tenía Bin Laden y sus hombres contra Estados Unidos? Siendo que Estados Unidos, muchos años antes, a través de la CIA,
los había financiado en la guerra contra los soviéticos? Bueno, por un lado es el respaldo de Israel, y eso es algo que es casi una constante en todos los grupos musulmanes de la región en relación a los Estados Unidos. Y lo otro es que cuando Saddam Hussein invadió Irak, Arabia Saudita, que es el principal aliado de los Estados Unidos, permitió el ingreso de tropas norteamericanas al suelo saudí. Y eso es considerado una blasfemia, que soldados no musulmanes mancillen el suelo de Arabia Saudí, el suelo donde están dos de los tres lugares sagrados del Islam, que son la Meca y Medina, y eso transformó automáticamente a los Estados Unidos, al sacrílego Estados Unidos, llamémoslo así, en un enemigo para este grupo Al-Qaeda tan radicalizado. Y de hecho, a lo largo de los años 90, Al-Qaeda fue ejecutando actos terroristas de manera sostenida contra los Estados Unidos, pero ninguno del tenor y de las dimensiones del 11 de septiembre. Bueno, la cuestión es que pasan los atentados del 11 de septiembre y los Estados Unidos, yo creo que el mismo 11 de septiembre ya había decidido que iba a utilizar todos los recursos de poder, inclusive el recurso del poder militar, para combatir a quien lo había agredido. Y acá es donde me parece que está lo interesante de esta primera década, porque lo que marca la primera década del siglo XXI es, entre otras cosas, un cambio de las reglas de juego internacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo del poder militar por parte de los Estados Unidos. Lo primero que yo diría es que Estados Unidos, lo que revela luego de los atentados del 11 de septiembre, es una tendencia al empleo de manera unilateral del poder militar. Esto es sin que cuente necesariamente con el consenso, con la legitimidad de la comunidad internacional. En el caso de, digamos, el primer país donde Estados Unidos realiza operaciones militares en el marco de la guerra global contra el terrorismo que anuncia públicamente el presidente de los Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre, el primer país, digo, es Afganistán. ¿Por qué Afganistán? Porque se identifica que el grupo que había cometido el acto terrorista, que era la organización Al-Qaeda de Osama Bin Laden, tenía su base de operaciones en Afganistán. Entonces lo que se le pide al gobierno afgano es que se le entregue a los ejecutores del acto terrorista. El gobierno afgano se niega y los respalda, con lo cual automáticamente se transforma en socio, en cómplice de ellos. Y entonces los Estados Unidos lo que hacen es invocan el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de legítima defensa en caso de agresión. Entonces Estados Unidos, y con toda la razón del mundo, dice, bueno, a mí me agredió esta organización que está en este país. Entonces yo voy a hacer uso del derecho a la legítima defensa. Presentado de esa manera, las Naciones Unidas lo avalan a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos desarrolla la invasión de Afganistán, el inicio de operaciones militares es en las postrimerías del mismo 2001 y la invasión del territorio es en el año 2002, amparándose en el artículo 51. Y lo hace en conjunto con otros países que lo acompañan. También vuelve a conformar una coalición similar a lo acontecido en la Guerra del Golfo. Esa coalición se la conoce como ISAF. Y es una operación, igual que la de la Guerra del Golfo,
es una operación de paz, aunque parezca mentira, pero no de mantenimiento de paz, no es un peacekeeping, sino que es un peace enforcement, es de imposición de paz, ¿sí? Y está amparada en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Hasta ahí, todo de manual, ¿sí? Artículo 51, capítulo 7 de la Carta, y luego en el año 2003 estas operaciones ISAF se le transfieren a la OTAN. La OTAN así por primera vez en toda su historia sale fuera de su área de operaciones europea, y eso también está amparado en la Carta de las Naciones Unidas, que es el capítulo 8. El problemita no pasa por Afganistán, el problema pasa por Irak, porque en un determinado momento Estados Unidos comienza a hablar de lo que se conoce como estados canallas o rogue states, los españoles llaman estados gamberros, que son estos países que con su actitud ponen en peligro la estabilidad y la seguridad internacionales. Entre otras cosas porque proliferan con armas biológicas, armas químicas y porque respaldan al terrorismo. Y en consecuencia, estos países tienen que ser de alguna manera neutralizados. En ese concepto de rogue states, Estados Unidos mete a Irak. ¿Sí? Irak, un país que había perdido la guerra del Golfo en el año 1991, pero cuyo presidente, Saddam Hussein, ustedes se acuerdan, había permanecido en el poder. ¿Y por qué permaneció en el poder? Porque era más funcional dejarlo en el poder que destituirlo. La destitución podía dar lugar a la fragmentación de Irak, al avance de la influencia iraní, digamos, una serie de cosas que no eran las más convenientes, así que después de la terrible paliza que le propinaron a Saddam Hussein, lo cierto es que lo dejaron de alguna manera como diciéndole, bueno, esto queda en stand-by, ya se va a presentar la oportunidad de ajustar cuentas. Y la oportunidad de ajustar cuentas fue 11 años después, en el año 2002, cuando se comienza a hablar con recurrencia del caso iraquí, se comienza a decir que Irak proliferaba armas de destrucción masiva, lo cual no era cierto porque no existían evidencias de eso y al día de hoy siguen sin encontrarse las evidencias. Y lo que también se decía era que Irak era un sponsor de organizaciones terroristas al estilo Al-Qaeda, cosa que tampoco era cierta. El punto es que sin contar con el respaldo de la comunidad internacional, los Estados Unidos en el mes de marzo o abril del año 2003 ejecutaron la Operación Libertad Iraquí, Iraqi Freedom, e invadieron Irak. Digo que no contaron con el apoyo internacional porque no obtuvieron, como sí habían logrado en el caso de Afganistán, una resolución del Consejo de Seguridad. Y no la obtuvieron porque en el Consejo de Seguridad lo que le decían es que no había evidencia concreta de que Irak se hubiera transformado en un país desestabilizador o en una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, porque no existían evidencias ni de que tuviera armas de destrucción masiva, ni de que sponsoreara organizaciones terroristas. Entonces, era inocente hasta que se demostrara lo contrario, entonces no había motivos para invadirlo. Bueno, Estados Unidos lo invadió igual, la historia es más compleja, pero yo la estoy simplificando, y entonces acá tenemos un primer elemento para tener en cuenta, que es la cuestión de la proclividad a actuar de manera unilateral por parte de los Estados Unidos, aún fuera del marco de las Naciones Unidas. Obviamente las Naciones Unidas sufrieron una severa crisis con esta actitud norteamericana, porque con toda la razón del mundo hubo países que dijeron, bueno, acá hay países de primera y países de segunda. Están los que tenemos que cumplir lo que dice las Naciones Unidas, y están aquellos que, como tienen poder, se pueden dar el lujo de ir por afuera. Y en este punto yo siempre digo, la Argentina es un país que dice que adhiere a los principios del derecho internacional y de la resolución pacífica de controversias.
Eso yo creo que es cierto. Pero ¿tenemos otra opción? No. ¿Qué pasaría si tuviéramos otra opción? ¿Seguiríamos adhiriendo? Y probablemente seguiríamos adhiriendo en tanto y en cuanto nos resulte funcional. Y en algún momento de dilema optaríamos a lo mejor por nuestros intereses. Bueno, eso es lo que hizo Estados Unidos. Y eso generó una crisis muy, muy grande en el sistema internacional. E instaló la cuestión de la unilateralidad en el accionar militar norteamericano, que hasta ese momento no se había visto nunca en una acción de tanta envergadura. Por ahí sí se había visto en Panamá, en Granada, en lugares más chiquitos, pero no en Irak. Lo otro que es importante destacar de esos momentos es la cuestión de los ataques preventivos. ¿Qué es esto de los ataques preventivos? Ataque preventivo básicamente consiste en que yo hoy determino que mi vecino está haciendo gimnasia y está practicando artes marciales para lograr la capacidad para agredirme a mí con éxito dentro de 6 meses. Entonces yo lo ataco ahora para evitar que dentro de 6 meses él me pueda atacar a mí. Entonces yo lo hago movido por una sensación de defenderme, pero automáticamente me transformo en un agresor. Los ataques o las guerras preventivas están explícitamente prohibidas por las Naciones Unidas. No es algo novedoso, es algo que se remonta a la Grecia antigua. Por ejemplo, la historia de la guerra del Peloponeso, la famosa obra de Tucídides, que narra la guerra entre Atenas y Esparta, se inicia con un ataque preventivo de Atenas sobre Esparta porque pensaba que Esparta estaba a punto de alcanzar la capacidad como para infligirle una derrota aplastante a Atenas. Entonces Atenas dijo, bueno, antes de que eso pase, ataco yo primero. Y eso de alguna manera es lo que hizo Estados Unidos con Irak. Irak de ninguna manera tenía capacidad en el año 2003 para agredirlo a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos decía, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es atacarlo ahora para impedir que desarrolle esas capacidades, porque el día de mañana tal vez esto sea demasiado tarde. Entonces eso generó un debate enorme con aristas muy importantes en el campo del derecho internacional, todo el debate sobre guerras justas e injustas, ¿no? Sufre un cimbronazo muy, muy grande, porque lo que sí está aceptado internacionalmente no son los ataques preventivos, sino algo parecido que son los ataques preemptivos. Y este neologismo de preemptivos a lo que hace referencia es a que uno ataca primero ante la inminencia del ataque del otro. Dicho esto en términos porteños, el que pega primero pega 2 veces. Yo sé que mi vecino me está atacando, ya me está atacando. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera lenta, entonces yo respondo de manera fulminante. Y aunque pegue antes, yo puedo decir que es legítima defensa. Entonces los ataques preemptivos pueden ser discutidos, defendidos y hasta justificados en el sistema internacional, pero no los ataques preventivos. Y bueno, lo que instala de alguna manera Estados Unidos con el ataque a Irak es la doctrina de los ataques preventivos. Otra cosa que me parece muy interesante de esas épocas es que Estados Unidos, cuando ataca a Irak, no es que lo ataca porque Irak haya modificado un status quo, sino que Estados Unidos lo ataca para modificar un status quo. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Normalmente Estados Unidos, cuando utiliza su instrumento militar, es porque algo alteró un status quo que era funcional, y entonces lo que hace Estados Unidos es que las cosas vuelvan a su lugar. En el caso de Irak, no. En el caso de Irak lo que se hace es, había un determinado status quo,
con Hussein, que se había vuelto disfuncional, entonces se ataca, se utiliza el instrumento militar para modificar ese estado de cosas. Es un ataque que además de ser preventivo, es de alguna manera punitivo, ¿sí? Porque la excusa que se utiliza también pueden ser cosas que han pasado tiempo antes. Y lo otro, para hacerlo corto, que yo diría, o dos cosas más diría, una de ellas es que con las operaciones en Irak, fíjense que yo siempre hablo de Irak y no hablo de Afganistán porque, lo digo una vez más, Afganistán fue de manual, fue de pizarrón. Estados Unidos agredido, artículo 51, las Naciones Unidas lo apoyan. ¿Va a ir solo? No, voy a ir con algunos amigos. Perfecto, coalición. Peace Enforcement, capítulo 7. Después, más adelante, le dicen a Estados Unidos, ¿usted forma parte de algún grupo, de alguna asociación a la cual podamos tercerizarle esta operación? Sí, la OTAN. Ah, perfecto. Entonces, ahora la operación ISAF la va a hacer la OTAN, capítulo 8. Todo conforme a derecho. Lo que se sale completamente de derecho es la operación de Irak. ¿Sí? Entonces, fue una operación unilateral que no contó con el respaldo de las Naciones Unidas. Fue un modelo de guerra preventiva que está condenado por el derecho internacional. Fue un empleo punitivo del instrumento militar para alterar un status quo que se había vuelto disfuncional. Y como la OTAN no lo... O sea, la OTAN o NATO había acompañado a los Estados Unidos a Afganistán, pero en Irak le dicen que no lo acompañan porque faltaba el marco jurídico, digamos, ¿no? Y de hecho, uno de los países miembros de la OTAN, que era Francia, que además era miembro del Consejo de Seguridad, es uno de los países que oportunamente le dijo a Estados Unidos, no fuerces una resolución del Consejo de Seguridad favorable a tu invasión de Irak porque no lo vas a lograr. Estados Unidos va a Irak sin resolución del Consejo, no porque sea tonto, sino porque no la logra, pero la buscó. Pero los chinos le habían dicho que no se le iban a votar, bueno, era entendible. Los rusos le habían dicho que no se le iban a votar, también era entendible, pero se lo dijeron los franceses. Lo cual además llevó a que la ira y el odio de los norteamericanos a los franceses se exacerbara, ¿no? Pero entonces Estados Unidos se vio obligado a ir por afuera y se vio impedido de invocar a la OTAN como sí la había invocado en el caso de Afganistán. Entonces, una de las cosas que se dice en relación a Irak es que se muestra que hay un cambio de preferencias de los Estados Unidos que deja de basarse tanto en alianzas y empieza a basarse en coaliciones. Ustedes dirán, bueno, eso es lo mismo, alianzas y coaliciones. No. Una alianza es algo que se crea en tiempos de paz. Acuérdense, la OTAN en el año 49, previendo un eventual conflicto con un enemigo u oponente designado, en ese momento era la Unión Soviética, y entonces en tiempo de paz se preparan, se entrenan, estandarizan sus equipos, sus normas, sus procedimientos, generan doctrina, y las tropas de una alianza son tropas de la alianza. Yo puedo tener un cuerpo de ejército dirigido por un general alemán, abajo del cual operan divisiones inglesas y británicas que tienen a su mando brigadas polacas e italianas, abajo de las cuales hay regimientos holandeses y españoles. ¿Sí? Eso es una alianza. Tiempos de paz, un tratado fundacional donde claramente están establecidos los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros y estandarización.
Una coalición, en cambio, es algo que se crea por imperio de las circunstancias. Por eso me parece a mí que hablar de coaliciones ad hoc, como dicen algunos, es una redundancia semántica, porque la coalición por definición es ad hoc. Y de alguna manera lo que hizo Estados Unidos con Irak, al no poder optar por las alianzas, fue estructurar coaliciones, donde juntó países muy heterogéneos entre sí, absolutamente, que lo acompañaran con distinto grado de compromiso en el esfuerzo de Irak. Y ahí fueron desde naciones bálticas a países africanos, a algunas naciones europeas que dijeron, esta es la oportunidad para mejorar nuestra relación con los Estados Unidos. Ese fue el caso, por ejemplo, de España, lo cual le costó luego un atentado terrorista, los atentados de Atocha. Naciones centroamericanas, que queda claro que participe El Salvador u Honduras en la guerra de Irak no hace que sea más efectiva la coalición. Entonces, ¿para qué le sirve a Estados Unidos que El Salvador, Dominicana, u Honduras manden tropas? Sirve para, es una bandera más, es un país más, técnicamente hablando, que se compromete en la lucha contra el terrorismo internacional encabezado por los Estados Unidos. Entonces, desde ese momento a esta parte, lo que se ve es cierta preferencia por la realización de operaciones de coalición antes que por operaciones de alianza. Y para terminar este rapidísimo y súper escueto repaso sobre la primera década de este siglo, como les decía, muy marcada por la guerra contra el terrorismo, nuevamente se plantea la cuestión del debate sobre la polaridad del sistema internacional. Porque muchos, cuando Estados Unidos va solo a Irak, sin el respaldo de las Naciones Unidas, otra vez se dice, bueno, el sistema entonces claramente es unipolar. La diferencia sutil con el debate de la década anterior es que acá se incorpora un concepto que no se utilizaba antes, que es el concepto de imperio. En los años 90 lo que se decía era que Estados Unidos, el debate era si Estados Unidos era líder o hegemón, si tenía liderazgo o hegemonía o preponderancia, para poner otro concepto más. En los años 2000 se habla sobre si Estados Unidos es un hegemón o no será que estamos en presencia de un imperio. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo puede ser un imperio? Un imperio es otra cosa. Un imperio es el imperio romano, es el imperio británico, es una nación que ocupa, invade, sojuzga y gobierna otros países. Bueno, hay lecturas más modernas sobre lo que es un imperio y lo que algunos autores sostienen es que la diferencia sutil entre un imperio y un hegemón es que al hegemón se lo sigue porque es por convencimiento. Yo sigo a un líder porque comparto sus ideas, porque comparto sus valores, porque me siento protegido por él, mientras que al imperio se lo sigue por miedo. Se lo sigue por miedo a la represalia. Y de alguna manera hay autores que han dicho Estados Unidos ha tenido una conducta más imperial que de hegemón en épocas del 11 de septiembre, porque Estados Unidos también dijo, bueno, o estás conmigo o estás contra mí. No hay grises, no hay matices intermedios. Entonces, muchos países terminaron siguiendo y secundando a los Estados Unidos, no tanto porque adherían a la conducta de los Estados Unidos, sino porque no querían sufrir algún tipo de represalia por parte de Washington. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen autores tan norteamericanos y tan poco sospechosos. No es que lo diga Chomsky esto, que uno puede decir, bueno, sí, es una persona que está contra el establishment, pero si no, académicos de fuste norteamericanos de muchísimo renombre en el campo de las relaciones internacionales que nunca podríamos
criticar o tildar de ser anti-norteamericanos han dicho esto que estoy diciendo yo. Lo ha dicho Brzezinski, lo ha dicho un autor que se llama Eikenberry, lo ha dicho un autor que se llama Nay, ¿no? Que han dicho Estados Unidos está teniendo una conducta que a la larga le va a terminar resultando contraproducente, porque muchos de los que lo siguen más por miedo que por convencimiento, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo de, me parece a mí, los datos más importantes de la década pasada. Una década donde la organización terrorista más relevante fue Al Qaeda. En el decenio siguiente, ese lugar lo va a ocupar indudablemente Estado Islámico o Daesh, como quiera que lo llamemos. Ya vamos a ocuparnos del tema. Entonces, para cerrar, les digo cuál es la bibliografía que yo les recomiendo para analizar esta primera década del siglo XXI. Hay un texto de Lawrence Friedman, donde habla de la cuestión de la guerra preventiva y de la guerra preemptiva y por qué la preventiva no y la preemptiva sí. Hay un texto de un autor que se llama Kagan, Robert Kagan se escribe con K, que de alguna manera lo que cuenta es este contrapunto entre Europa por un lado y Estados Unidos por el otro, donde Estados Unidos siente que sus socios europeos no lo acompañan. Y eso es porque Europa perdió vocación de protagonismo, de jugar en las grandes ligas, dice Kagan, y tiene una actitud timorata y vacilante, siendo que es Estados Unidos el que tiene que salir siempre a ponerle el pecho a las balas. De alguna manera, Kagan lo que cuenta es eso. Y por supuesto no lo hace desde una posición ecuánime. Kagan está mucho más inclinado a los Estados Unidos. Y también hay un texto, hay dos textos que a mí me gustaría compartirles. Uno es de un autor que se llama Rosenau o Rosenow, que habla de esta tendencia a utilizar el poder militar para modificar un status quo que se volvió disfuncional. La explicación, aprovecho y se las cuento, es la siguiente. Rosenow, y en esto él sigue la tradición de otros teóricos de las relaciones internacionales, dice, ¿qué es lo que define a un orden internacional como efectivo? Muchas veces se considera que un orden internacional es efectivo cuando tiene pocas guerras. Y la verdad, dice Rosenow, es que lo que define a un orden internacional como efectivo es su duración. La Guerra Fría fue un periodo donde no hubo grandes guerras, pero duró apenas 40 años. No fue un orden internacional efectivo. Entonces, a veces, para que las cosas duren, es necesario aplicar algún tipo de retoques o de correctivos para que las cosas sigan adelante. Me parece que es un texto que explica muy bien esto de los ataques punitivos. Así que tienen ese texto de Rosenow, tienen un texto de Kagan para hablar de la guerra preventiva y tienen un texto de Kagan para hablar un poquito de este contrapunto entre los Estados Unidos y Europa. Así que bueno, lo que le sigue a esto, y lo veremos en la clase que sigue, serán algunos comentarios de índole menor respecto a la situación actual y ya directamente vamos a entrar en un tema absolutamente nuevo. Bueno, les agradezco su atención y les recomiendo la bibliografía de apoyo.